Bueno, buen día. Mi nombre es Paula y en esta ocasión lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que es la carga de cero de una planilla del usuario y también la importación de, por ejemplo, la planilla de aportes y contribuciones que suele ser bastante útiles para ustedes, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. Primero de todo, vamos a hacer la carga de cero de una planilla, así ustedes ven cómo manejarse con respecto a datos puntuales que necesitan de las liquidaciones que generan, ¿sí? Bien. ¿Me escuchan todos correctamente? Perfecto. Bien. Vamos a comenzar entonces, como decíamos, con una breve planilla de no más de 5 o 6 columnas para que ustedes chequen cómo se realiza la creación de la misma, ¿sí? Luego cómo se configura en el convenio con el cual ustedes trabajan y luego cómo se consulta esa planilla. Bien. La planilla la vamos a crear siendo dentro de sueldos y jornales, por archivos, convenios, planillas del usuario. Esta planilla que creamos acá nos va a servir para luego seleccionar en todos los convenios en los cuales nosotros necesitamos para que nos devuelva la información requerida, ¿sí? Acá podemos observar que tenemos la planilla en blanco, entonces vamos a hacer botón derecho nuevo y le vamos a dar un nombre a esta planilla. Por ejemplo, yo le puse planilla al usuario. El título y el subtítulo no son necesarios. Luego, cuando vayamos a hacer la consulta de esta planilla, van a visualizar que tienen la posibilidad de cargar también en ese momento un título y un subtítulo. Como por ejemplo, ponerle que es de determinado cliente o lo que ustedes necesitan como referencia de esa planilla. Bueno, chequeamos que está habilitado y aceptamos, ¿sí? Este es el nombre de nuestra planilla. Lo que vamos a hacer a través de los detalles de planillas, ¿sí? Es la creación de las distintas columnas en las que vamos a visualizar la información de las liquidaciones. Como punto de partida vamos a dar de alta, ¿sí? Podemos observar que como código el primero que nos propone es el 10. Podemos utilizar los que nos vaya proponiendo el sistema o bien le podemos tipear el número que nosotros querramos para poner determinado orden en las columnas, ¿sí? Yo voy a ir dejando el que me propone el sistema y en este caso lo que le voy a pedir que me traiga es la descripción legajo, ¿sí? Es decir, que me va a devolver el número de legajo del empleado cuando lo vaya a consultar. En origen del valor, como podemos observar, tenemos opciones de tabla de referencia y desde conceptos asociados. La opción de tabla de referencia siempre me va a habilitar por defecto en la parte inferior las tablas de referencia que tiene el sistema. Estas tablas de referencia son datos ya incluidos en el sistema que ustedes en algún momento han cargado en el legajo del empleado y que por defecto me lo va a devolver solo. Mientras que si yo le digo en el origen del valor desde conceptos asociados, me va a habilitar además el origen sea inicial, ¿sí? Que más o menos se maneja como es la configuración de los conceptos en los convenios, ¿sí? Y una vez que indiquemos esto, luego lo vamos a tener que configurar en el convenio propiamente dicho, ¿sí? Siempre entonces que le indiquemos en un origen del valor tabla de referencia, se nos va a habilitar la tabla de referencia para indicar cuál es el dato que quiero que me devuelva. Mientras que desde conceptos asociados es puntualmente o un concepto o un rango de tipo de conceptos, ¿sí? O sin definir a ninguno. Bien, en este caso el legajo lo puedo traer de la tabla de referencia ya que lo tengo cargado en el mismo legajo del empleado, ¿sí? Ese es un dato que me va a devolver solo cuando consulte la planilla. Es decir, que no lo voy a tener que configurar en el convenio para que me devuelva el dato. Bien, le vamos a indicar que es un tipo número, ¿sí? Podemos observar que hay otros tipos, en este caso es número, porque el legajo es 1, 2 o 3.
La longitud le vamos a poner siempre por defecto, indicamos 10. Cantidad de decimales nada, ¿sí? Y luego vamos a buscar entonces la tabla de referencia que me va a devolver el número de legajo del empleado. Y esa tabla se llama empleado legajo. Acá si tipeamos nos lleva a lo que buscamos. Vamos a buscar empleado legajo entonces. Aquí está el empleado legajo. Y aceptamos. Acá lo que ya tenemos es la primera columna de nuestra planilla del usuario que nos va a devolver el número de legajo de cada empleado. Bien, vamos a dar de alta otra columna, ¿sí? Me trae por defecto el 20 de código y en la descripción le vamos a indicar para que nos traiga el apellido y nombre del empleado, ¿sí? Repetimos nuevamente el origen del valor, tenemos dos opciones. En este caso, como también es un dato que ya está incorporado en cada legajo del empleado, lo podemos traer a través de una tabla de referencia, ¿sí? Le vamos a indicar que tipo va a ser texto, porque nos va a devolver los nombres. Le vamos a indicar una longitud, por ejemplo, 30, ¿sí? Y vamos a buscar esa tabla de referencia que se llama empleado, apellido y nombre. ¿Sí? Aceptamos, tenemos nuestra segunda columna de la tabla de referencia. Ahora vamos a crear una nueva columna, ¿sí? Lo que yo le voy a pedir en esta nueva columna es que me devuelva la sumatoria de todos los conceptos remunerativos que tengan la liquidación. Para ello, botón derecho nuevo, me trae el código que continúa, ¿sí? Recuerden que si ustedes quieren ir variando estos números, los ponen. Por ejemplo, si yo le indicaría ahora 1 a este, me lo va a traer como primera posición, ¿sí? Yo estoy siguiendo un orden, le pido que primero me traiga la columna legajo, luego el apellido y nombre, y ahora le voy a pedir que me traiga remunerativos, ¿sí? Bien, en este caso, como los remunerativos dependen de la liquidación en sí, lo que le voy a tener que indicar en el origen del valor es desde conceptos asociados. Y esta columna, como ya van a ver cuando las vayamos a configurar en el convenio respectivo, que me va a venir para que yo le indique ese desde conceptos asociados que necesito, ¿sí? Como yo voy a hacer una sumatoria de todos los remunerativos, entonces en el origen sea inicial le voy a indicar rango de tipo de conceptos, ¿sí? En el tipo le vamos a dejar número, longitud 10, le vamos a indicar cantidad de decimales 2 y vamos a tildar acumular en agrupaciones. Este acumular en agrupaciones lo que me va a permitir es que yo bien puedo consultar la planilla del usuario por liquidación, ¿sí? Ya sea por mes, por quincena, pero también puedo hacer una consulta, por ejemplo, de un periodo determinado que va a abarcar un año. Entonces, diciéndole de enero a diciembre de un determinado año, me va a devolver la sumatoria de todos los remunerativos en una sola línea. Después, si no quiero que sea en una sola línea, le voy a destilar en la misma planilla cuando la consultamos, el acumular en agrupaciones, y me va a detallar por cada legajo del empleado los conceptos remunerativos liquidados mes a mes, ¿sí? Entonces lo dejamos con el rango de tipo de conceptos y aceptamos. Lo mismo voy a hacer con los no remunerativos, ¿sí? Botón derecho nuevo, podrán visualizar que me propone el 40 y vamos a poner no remunerativos. Y la configuración es la misma que la de los remunerativos. El origen del valor es desde
desde conceptos asociados. El origen sea inicial va a ser rango de tipo de conceptos, ya que le voy a indicar, ¿sí?, que me traiga de no remunerativos a no remunerativos. Le vamos a dejar el tipo número, longitud le vamos a indicar 10, cantidad de decimales 2. Le vamos a indicar también, por si queremos consultarlo en una sola línea, un periodo determinado, acumular en agrupaciones, y aceptamos. Bien, acá tenemos entonces legajo, apellido y nombre, remunerativos, no remunerativos. Ahora vamos a traer los aportes. Le vamos a indicar origen del valor desde conceptos asociados. Lo mismo, este va a tener que ser configurado en el convenio con el que nosotros liquidamos. Le vamos a indicar rango de tipo de conceptos porque voy a querer que me traiga de aportes a aportes, ¿sí? Tipo número, longitud 10. Le vamos a indicar 2 decimales. Y le vamos a tildar también acumular en agrupaciones en caso de necesitarlo en algún momento. Y por último, para luego pasar ya a la configuración en el respectivo convenio, vamos a crear la columna de sueldo neto. Este caso del sueldo neto también lo va a traer a través de una tabla de referencia, ¿sí? Si nosotros ahora chequeamos en la parte de las tablas de referencia, podemos encontrar aquí el que se llama empleado sueldo neto, ¿sí? Empleado sueldo neto. Todas estas tablas de referencia que le figuran acá son todas las columnas que ustedes pueden agregar con ese dato preciso que necesitan, ¿sí? La longitud, le vamos a decir 10, decimales 2, y también le tildamos acumular en agrupaciones. Entonces acá tenemos una breve planillita del usuario donde nos va a devolver el número de legajo, el apellido y el nombre del empleado, los conceptos remunerativos que en determinada liquidación se liquidaron, los no remunerativos, los aportes y el sueldo neto, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Lo que me están consultando, ¿sí?, es porque todavía no terminamos de hacer la configuración digamos, de los conceptos que tienen indicado desde conceptos asociados, ¿sí? Esta es la primer parte. Acá lo que hicimos es dar de alta una planilla, en mi caso se llama planilla del usuario, donde quiero que la planilla me devuelva el legajo del empleado, el apellido, el nombre, remunerativos que se le liquidan, no remunerativos que se le liquidan, aportes y sueldo neto, ¿sí? Bien. Una vez creada esa planilla, recuerden que esta planilla puede ser utilizada en cualquier cliente y en cualquier convenio, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora entonces es ir por archivos, convenios, ¿sí? Posicionada sobre el convenio con el cual liquido, vamos a ir a planillas del usuario, ¿sí? Y visualizamos que tenemos dos secciones. Bien, me consultan, para poder hacer la consulta de la planilla del usuario, tenés que estar liquidando con el sistema, con la versión 6.1, para luego hacer esa consulta, ¿sí? Bien, tenemos dos secciones como les decía. Acá lo que vamos a hacer es, con botón derecho, seleccionar la planilla que acabamos de crear, ¿sí? Verán que al hacer botón derecho seleccionar nos propone la planilla del usuario, que es la que estuvimos configurando. Y aceptamos. Una vez que la aceptamos nos va a traer en las columnas de la planilla todas las columnas en las cuales nosotros le habíamos indicado desde conceptos asociados, ¿sí?
Por ejemplo, bueno, en este caso lo está ordenando en forma alfabética, pero luego cuando nosotros consultemos esa planilla nos va a traer por cómo fuimos dando de alta las columnas con el código determinado, ¿sí? Entonces, la de aportes, vamos a hacer botón derecho modificar, y acá ya nos trae rango de tipo de conceptos, que es lo que nosotros le indicamos. Le vamos a indicar desde aportes hasta aportes, ¿sí? Operación suma, para que nos sume todos los conceptos de aporte, y de la columna importe, ¿sí? Entonces, lo que nos va a devolver esta columna son todos los conceptos de aporte que se estén liquidando en la consulta que estamos realizando. Y luego, las clases de liquidaciones, podemos tildar la que nosotros utilizamos o directamente, para no tener inconvenientes, hacemos botón derecho todas y se tildan todas, ¿sí? De esa manera aceptamos y ya tenemos configurada la columna de aportes. Lo mismo vamos a hacer con los no remunerativos. ¿Qué le vamos a indicar entonces? El rango de tipo de conceptos va a ser de no remunerativos hasta no remunerativos. La operación va a ser suma, para que sume todos esos conceptos no remunerativos que aparezcan en la liquidación, y la columna va a ser importe. Lo mismo vamos a la solapa clases de liquidaciones, y con botón derecho le indicamos todas y aceptamos. Por último, nos estaría faltando la de los las de los remunerativos. Entonces, el mismo procedimiento. El rango de tipo conceptos me lo trae ya porque se lo había indicado en la planilla. Y lo que faltaría acá, decirle que quiero que me lo consulte desde los remunerativos hasta los remunerativos. La operación suma, para que me sume todos los conceptos remunerativos que se liquidan. Y la columna importe. Solapa clase de liquidaciones, botón derecho todas. Y aceptamos, ¿sí? Como sugerencia también, o mejor dicho, para que ustedes sepan, si a ustedes lo que les interesa es obtener el detalle preciso de determinados conceptos que se liquidan, entonces lo que van a tener que hacer es crear en la planilla del usuario, cuando la dimos de alta hoy, las columnas por concepto. Por ejemplo, a mí me interesaría que me traiga, les voy a mostrar con el ejemplo, vuelvo a la planilla del usuario, ¿sí? Y yo quiero también que me traiga, el remunerativo tenía código 30, le voy a poner 31. A mí me interesa por determinada situación que me traiga la antigüedad. Entonces, en este caso, también lo que le voy a decir, que va a ser desde conceptos asociados, le voy a indicar una selección de conceptos, porque yo únicamente voy a tener que seleccionar el concepto antigüedad, que es el que me interesa que me traiga. Va a ser de tipo número, le vamos a indicar longitud 10, cantidad de decimales 2, y le vamos a tildar acumular en agrupaciones por si en algún momento necesito que me traiga en una única línea la sumatoria de muchas liquidaciones. Aceptamos, ¿sí? Y volviendo al convenio, lo que vamos a chequear, que automáticamente esa columna que agregué me la va a traer para que yo la defina, ¿sí? Acá visualizan antigüedad, que se me agregó sola, es decir, yo parto de una planilla en la cual luego puedo ir modificando, ya sea agregando nuevas columnas por necesidad o quitando algunas, ¿sí? Esas automáticamente cuando las cargue van a venir siempre y cuando sea el origen desde conceptos asociados para que luego la configure en el convenio determinado, ¿sí? Entonces vamos a modificar. Entonces tenemos selección de conceptos en el origen, lo mismo siempre operación suma, columna importe, y sobre la grilla vamos a seleccionar el concepto antigüedad. Entonces esta columna lo que me va a determinar es lo que se liquida en este concepto antigüedad. Solapa clase de liquidaciones, todas, y aceptamos, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos esta planillita que ahora voy a pasar a mostrarles cómo se consulta la misma, ¿sí? Voy a chequear si tengo alguna liquidación generada.
Bien, bien. Me piden que repita lo de la antigüedad. Lo que yo decía era, nosotros hasta el momento la planilla que habíamos creado tenía el legajo, apellido y nombre, remunerativos, no remunerativos, aportes y sueldo neto, ¿sí? Si a ustedes les interesa por determinada causa que les devuelva la planilla al usuario el monto liquidado de un determinado concepto, entonces para que ese concepto esté incluido en la planilla del usuario, tengo que agregar una nueva columna, ¿sí? Las columnas siempre, la creación, el agregar o el quitar, según la necesidad, se hace desde planillas del usuario, ¿sí? Luego se configura, dependiendo del origen de esa columna o no, en el convenio, ¿sí? Recuerden que si es tabla de referencia, no la vamos a visualizar en el convenio cuando la seleccionamos, porque ya por defecto el sistema nos devuelve esa información. Yo lo que hice fue agregar una nueva columna para mostrarles cómo traer un determinado concepto, ¿sí? En donde le puse código 31 porque quiero que me lo traiga luego de los remunerativos. Le puse en descripción antigüedad. En origen del valor le indiqué 13 conceptos asociados. En el origen inicial, selección de conceptos, porque voy a seleccionar un concepto que es el de antigüedad. El tipo es número. La longitud le indiqué 10, la cantidad de decimales 2 y también tilde acumular en agrupaciones por si en algún momento necesito que me traiga en una única línea la antigüedad liquidada de, por ejemplo, enero a marzo. Aceptamos. Y ahora, yendo nuevamente a convenios, posicionada sobre el convenio en que yo liquido, planillas del usuario, podemos chequear que el concepto antigüedad se agregó a esta planilla del usuario para que yo lo pueda configurar. Entonces, lo que hice fue ingresar en esta columna antigüedad, ¿sí? El origen, selección de conceptos, me lo trajo por la configuración que le hice en la planilla. Le indico que la operación es suma, que la columna es importe, y sobre la grilla con botón derecho seleccioné el concepto antigüedad. Entonces ahora cuando consultemos la planilla vamos a visualizar que entre los remunerativos y no remunerativos voy a tener una columna que se llama antigüedad y que en caso de que el empleado le corresponda liquidar antigüedad me va a traer el monto correspondiente. En clases de liquidaciones, con botón derecho todas y aceptamos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quedó alguna duda? Bien, bueno, entonces, por nada, continuamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer la consulta de esta planilla. Yo previamente voy a consultar a ver si tengo alguna liquidación generada. Y, bueno, tengo acá para liquidar entonces agosto. Vamos a hacer una simple. Bueno, acá tengo el recibo, ¿sí? Acá podemos visualizar que la antigüedad se liquida para este empleado, entonces en la columna de la planilla del usuario voy a visualizar el monto que es 429,43, ¿sí? Esto lo guardo, me quedó en estado liquidada, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es consultar esa planilla del usuario. La planilla se consulta desde consultas e informes, liquidaciones, planillas de usuario, ¿sí? Acá podrán visualizar, tal como les había dicho hoy cuando la creamos, que tenemos la posibilidad de agregarle un título y un subtítulo que si nosotros lo hubiésemos cargado en el momento de dar de alta la planilla, por defecto nos traía el título y el subtítulo. No son datos obligatorios. Si nosotros necesitamos, porque vamos a hacer una impresión de la planilla o lo que sea, detallar un título y un subtítulo, entonces los cargamos. Si no, no hay problema, eso puede quedar así, ¿sí? Bien. Acá lo que tenemos que indicar entonces para consultarla
es desde qué periodo hasta qué periodo me interesa consultar la planilla y el año, ¿sí? En este caso, bueno, yo tengo una única liquidación que es la del mes de agosto, que es la que voy a consultar, pero acá está lo que yo les decía hoy del agrupar resultados por empleados, ¿sí? Nosotros a las columnas, si recuerdan, le tildamos el acumular en agrupaciones. Entonces, si nosotros nos interesa, por ejemplo, consultar de enero a agosto de 2015, pero que me lo traiga en una sola línea, o sea, que me sume todos los remunerativos de enero a agosto, todos los no remunerativos, todos los aportes, el concepto antigüedad, entonces le voy a tildar a agrupar resultados por empleado. Y me va a devolver las sumatorias de todas esas columnas en una única línea. En cambio, si yo no lo tildo, me va a traer de enero a agosto, por ejemplo, todos los conceptos remunerativos, los no remunerativos, los aportes, concepto antigüedad, ¿sí? De X empleado. De enero a agosto, todos los de el empleado Y. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer, como yo la única que tengo liquidada es la del mes de agosto, voy a tildar esta mensual, ¿sí? Que es la que voy a consultar. En empleados, por defecto me está trayendo el único empleado que yo tengo aquí. En el caso de ustedes, les va a traer a todos los empleados, ¿sí? Si se les da el caso que en un mismo cliente del estudio liquidan con distintos convenios, recuerden que al hacer la consulta de la planilla, o bien tienen que tener la planilla configurada en cada uno de los convenios, o cuando vengan acá lo que deben hacer es un filtro por ese convenio que ustedes sí ya configuraron. Porque si no, el sistema igual les va a tirar por cada empleado que no tiene una planilla asociada y configurada, un cartel que dice que determinado convenio no tiene la planilla asociada, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, en un determinado cliente del estudio liquidan con comercio y, por ejemplo, con gastronómicos, y a ustedes en realidad lo único que les interesa saber es las liquidaciones a través de la planilla del usuario de los de comercio, ¿sí? A ustedes acá, los que le va a traer los empleados van a ser todos los empleados del cliente del estudio, tanto los que liquidan con comercio como los que liquidan con gastronómico. Si al convenio gastronómico no lo configuramos con la planilla del usuario, entonces podemos realizar aquí un filtro, ¿sí? Para que directamente nos deje visibles los empleados con dicho convenio que sí ya tienen configurada la planilla del usuario, ¿sí? Entonces, repetimos, solapa liquidaciones, tenemos la posibilidad de consultar una única liquidación o un desde hasta, ¿sí? Y de agrupar o no, es decir, que me devuelvan una única línea a ese legajo o por cada liquidación generada que me devuelvan los montos correspondientes a la consulta de mi planilla. Y en empleados entonces no lo voy a seleccionar. Si ustedes tienen únicamente todos los empleados con el convenio que configuraron, no tienen que seleccionar nada, ya que te dice procesar visibles o seleccionados. Si necesitan hacer la consulta de determinado empleado, entonces ahí sí ponen seleccionados y tildan a cuál van a consultar. Aquí aceptamos. Y acá podemos visualizar entonces que me trajo legajo, que es el 1, ¿sí? Era la tabla de referencia que agregamos primero. Apellido y nombre es la segunda tabla de referencia que utilizamos, que se llamaba empleados, apellido y nombre. Los remunerativos, es decir, me hizo la sumatoria de todos los conceptos remunerativos de la liquidación mensual de agosto. Me trajo el concepto antigüedad, que fue el que agregué a lo último para que visualicen cómo se hace la carga de un determinado concepto para que me devuelva simplemente ese monto, ¿sí? Los no remunerativos, en este caso seguramente que sea el redondeo el que me trajo. Los aportes, ¿sí? También la sumatoria, rango de tipos, conceptos desde aportes hasta aportes. Y también me trajo el de sueldo neto, ¿sí? Este es el monto del sueldo neto. Bien. En caso que nosotros
querramos, como ven, por más que haya una sola línea, aquí debajo no me sumariza nada. Entonces, para poder hacer la sumatoria, ¿sí? Lo vamos a hacer con botón derecho, personalizar, no, perdón, botón derecho, propiedades. Entonces, vamos a ir a las columnas, me voy a posicionar sobre los remunerativos y le voy a indicar en total que me sume y aplico. Luego voy a antigüedad. Esto es para cuando tengo la consulta de más de una liquidación o más de un legajo, ¿sí? Que no es mi caso porque yo tengo uno solo. Entonces acá, suma, aplicar. No remunerativos, lo mismo, el total, suma, aplicar. Los aportes, total, suma, aplicar. Y el sueldo neto, el total, suma y aplicar. Vamos a las opciones y acá lo que tenemos que indicarle donde dice pie, que está como falso, verdadero. Aplicamos y aceptamos. Podemos visualizar entonces que al pie de la planilla del usuario nos devuelve la sumatoria de cada columna, ¿sí? Bien, lo que puedo hacer también es determinar un diseño, ¿sí? Para que cuando yo hago la consulta, directamente levanto ese diseño y me devuelve como necesito visualizarlo. En este caso, con todas las columnas sumarizadas. Entonces voy a hacer botón derecho, diseños, le voy a poner guardar y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, planilla sumada. Aceptar. Aceptar. Entonces ya me quedó esa planilla, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, saliéramos de la consulta, volviéramos a ingresar, ¿sí? Voy a seleccionar la liquidación que voy a consultar. En empleados tengo uno solo, así que voy a dejarlos visibles y acepto. Ven que aquí no me trajo la sumatoria, entonces yo hago botón derecho, diseños, me aparece la planilla sumada y pongo cargar. Lo cierro y ya me devuelve la planilla, el diseño, perdón, que había creado, ¿sí? Bueno, esto luego lo podemos exportar a un Excel para manejarlo mejor o imprimirlo directamente, eso es como ustedes se manejen, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos, ¿hasta acá alguna duda? Esto sería básicamente lo que sería dar de alta una pequeña planillita con datos muy generales, digamos. Lo que puede variar es el dato que ustedes necesitan que les devuelva la planilla, que puede ser a través de todas las tablas de referencia que propone el sistema, o bien a través de la selección de algún concepto o rango de tipo de conceptos de la liquidación propiamente dicha, ¿sí? ¿Hasta acá va todo bien? ¿Alguna duda? Bien, perfecto. Bueno, en el caso que necesites que la columna te devuelva la sumatoria de todos los remunerativos, excepto un concepto tal cual. Harías una selección de conceptos, te muestro con un ejemplo. Vamos a ir de nuevo a la planilla del usuario, convenios, planillas del usuario. Vamos a ir a la solapa de detalles de planillas. Lo voy a crear luego del concepto antigüedad y le voy a poner 32.
Le vamos a poner de descripción todos rem menos 1 a modo de ejemplo, ¿sí? Le vamos a indicar entonces desde conceptos asociados, el origen C inicial va a ser selección de conceptos, número, longitud 10, 2 decimales, y le tildamos por las dudas acumular en agrupaciones. Y aceptamos. Entonces ahora, como nuestro origen es desde conceptos asociados, automáticamente ese concepto se incorporó a nuestro convenio, ¿sí? En la selección que tiene de la planilla. Visualizamos acá que tenemos todos rem menos 1. Ingresamos a él, ¿sí? Le vamos a indicar que la operación es suma. Esta configuración se hace por convenio. La planilla es general, para todos los clientes del estudio que tengas, para todos los convenios que tengas, pero la configuración se hace por convenio, porque cada convenio tiene su código de concepto, va cambiando, digamos, según el convenio. Sería imposible hacer toda esa configuración en modo general, ¿no? La columna va a ser el importe y acá entonces le vamos a decir que quiero que me traiga, por ejemplo, acá lo vamos a ir seleccionando o con control o también con shift y nos hace todo junto, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir que me traiga todos menos la antigüedad, porque la antigüedad la traje en una columna aparte, ¿sí? Entonces selecciono todos los remunerativos que me figuren y acepto. En clases de liquidaciones, botón derecho todas y aceptar. Y ahí ya se me agregó. Entonces, si la fuéramos a consultar nuevamente a la planilla del usuario, vamos a chequear que me trajo todos rem menos 1. Es decir, que va a ser todos los remunerativos menos la antigüedad, porque le habíamos hecho esa selección de conceptos, ¿sí? Bien, ahí quedó la consulta resuelta. Bien. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo realizar la importación de una planilla ya generada, como es el caso de la planilla de aportes y contribuciones, ¿sí? Que se suele utilizar y que en el sistema 5 también tenían una planilla más o menos del estilo, ¿sí? Nosotros a la planilla, si ustedes solicitan el soporte técnico, nosotros se los podemos enviar vía ticket o luego de este curso lo que se va a hacer es cargar el link del curso al blog, que es catedralsoftware.blogspot.com.ar, y también van a tener allí colgada para descargar esta planilla que les voy a mostrar ahora cómo se importa al sistema, cómo en el convenio se configura y luego, bueno, la consulta es igual a la que realizamos recién, ¿sí? Yo tengo en RAR esta planilla del usuario de aportes y contribuciones, ¿sí? La tengo guardada en el disco C. Yo me creé una carpetita en el disco C que se llama planillas del usuario A y C, que es de aportes y contribuciones. Si ingreso aquí, ¿sí? Esto es lo que van a tener ustedes para descargarse. Lo que voy a hacer es descomprimirlo, ¿sí? Extraer aquí. Bien. Y acá lo que voy a tener, digamos, es la configuración de toda la planilla. Bien, no se ve la pantalla. Lo único que estoy haciendo, a ver, aguárdenme un segundo. Ahora se visualiza. Perfecto. Bien, ahora lo visualizan.
Vuelvo entonces a explicar lo que venía diciendo, ¿sí? Yo en el disco C de mi máquina me creé una carpetita que se llama planilla del usuario EIC, ¿sí? Este RAR que visualizan acá es el que van a poder descargar desde el blog de Catedral, ¿sí? Lo único que van a tener que hacer es guardarlo en una carpetita, como lo hice yo, que me creé en el disco C esta carpetita, y luego con botón derecho extraer aquí, extraen todo el contenido, ¿sí? Simplemente eso respecto a lo que es fuera del sistema. Ahora, para importarlo al sistema, vamos a ir nuevamente, como las planillas son generales para todos, vamos a ir por archivos, convenios, planillas del usuario, ¿sí? Recuerdan que al iniciar esta planilla del usuario que hicimos nosotros, hicimos botón derecho nuevo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es botón derecho importar, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es buscar la carpeta donde nosotros guardamos dicho descomprimido, ¿sí? Que se llama planilla del usuario AIC. Aceptamos, nos trae a pantalla el nombre de esa planilla que se llama borrador aportes y contribuciones y aceptamos, ¿sí? Podemos chequear si quieren el detalle de las planillas, que tiene el quill, el nombre del apellido, tal como los habíamos creado hoy el nombre de apellido, y tiene todas estas columnas, ¿sí? Como podrán ver, esto fue agregado ahora, ¿sí? Les detalla debajo en azul qué es lo que tienen que configurar en cada una de esas columnas cuando lo vayan a seleccionar al convenio, ¿sí? Entonces, en este borrador de aportes sin contribuciones está lo que ustedes necesitan que les devuelva. Si ustedes necesitan agregar o quitar alguna columna, lo pueden hacer, ¿sí? Van a detalles de planillas y hacen o botón derecho nuevo y crean la columna que necesiten agregar a ella, o bien eliminan alguna porque dicen, no, esto no me sirve, botón derecho eliminar, y ya esa columna no aparece más en la planilla. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento de importación de la planilla al sistema? Perfecto. Bien, entonces, bueno, me piden si lo puedo repetir, no hay problema. La voy a eliminar entonces, así vemos todo el procedimiento nuevamente, ¿sí? Bien, el archivo, como les decía, lo van a subir hoy, es un RAR, luego que finalice el curso, junto con el link del curso, para que lo tengan por cualquier consulta, ¿sí? Y va a ser este RAR que visualizan ahora. Yo me lo guardé, primero me creé una carpetita en el disco C de mi PC, que se llama planilla del usuario AIC, ¿sí? Luego al RAR, con botón derecho extraer aquí, extraje todos esos archivitos y fuera del sistema quedó todo extraído. Para importar esa planilla, ¿sí? Lo hacemos a través de archivos, convenios, planillas del usuario, planillas del usuario. Acá lo que vamos a hacer es un botón derecho. Hoy cuando generamos una de cero hicimos botón derecho nuevo y nos trajo para indicarle la descripción. Acá lo que vamos a hacer es botón derecho importar. En esta ventanita tenemos que seleccionar la carpeta donde guardamos el archivo descomprimido. Vamos a seleccionar esa carpeta, en mi caso se llama planilla del usuario EIC, y aceptamos. Nos trae a pantalla el nombre de la planilla que se llama borrador de aportes y contribuciones y volvemos a aceptar y tenemos entonces en nuestras planillas del usuario también la de borrador aportes y contribuciones, ¿sí? Entonces, para visualizar qué tiene esta planilla, vamos a detalles de planillas y podemos chequear que nos devuelve el quit, el nombre del apellido, tipo de obra social, adherentes a obra social, todas las REM, el aporte de ley de jubilación y de obra social, ¿sí? Y esto es lo que se va a configurar
que está acá detallado en azul, cuando lo vayamos a seleccionar al convenio. Con respecto a la consulta que me hacen, primero me dicen, ¿se puede copiar una planilla para luego modificarla? Sí, es como había indicado hoy. Vos podés importar esta o podés crearte esta como hicimos hoy y luego eliminar columnas o agregar columnas, ¿sí? Entonces podés ir, o también podés duplicarla para dejarla original y sobre la duplicada, ¿sí? Por ejemplo, a esta le pongo otra. Tengo dos planillas del usuario que son iguales, pero sobre esta la voy a trabajar con otro cliente del estudio y no quiero que me traiga ni adherente a obra social, por ejemplo, no quiero que me traiga ni el seguro, ¿sí? Ustedes van utilizando las planillas como, digamos, acorde a lo que ustedes necesitan que le devuelva, ¿sí? Y también me consultan si hay forma de que en el título de la planilla me traiga automáticamente el nombre de la empresa que estoy liquidando. Sí, el tema es que si vos utilizás esta planilla borrador aportes y contribuciones para para distintos clientes, ¿sí? Y vos le pones el nombre de una sola, en los demás clientes, cuando la consultes, te va a traer el nombre de la empresa que lo dejaste predeterminada. Ahora, si vas a tener una planilla del usuario por cada cliente de tu estudio, acá donde dice título y subtítulo, le puedes poner el nombre de la empresa. Y cuando vayas a hacer la consulta de la planilla, te va a traer donde dice título y subtítulo el nombre de esa planilla, ¿sí? No comprendo, Alejandra, tu consulta. Las planillas son para que vos puedas realizar determinada consulta respecto a las liquidaciones que fuiste generando, ¿sí? Para, no sé, obtener la suma total de las remuneraciones que liquidaste en determinado mes o porque necesitas saber cuánto se abonó a determinado empleado de tal periodo a tal periodo. Son planillas que las trabajan ustedes según el requerimiento de información que necesiten. Por eso depende la columna que agregues, el dato que necesites, que te devuelva al sistema, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Este borrador de aporte y contribuciones lo voy a dejar como el general para ir ahora a configurar el convenio. A modo de ejemplo, pudimos ver que se pueden duplicar las planillas. Entonces, como me consultaban hoy, para que te traiga directamente el nombre de la empresa, ¿sí? Yo agarro esta y le pongo empresa, ¿sí? Pero la duplico después. Entonces, a esta que le puse empresa, le ponemos también planilla del usuario empresa. Y a la otra la dejo común. Entonces, a esta la utilizo para otra, ¿sí? O la planilla empresa la dejo determinada para un determinado cliente. Las planillas que tenés determinadas acá en planillas del usuario, las podés utilizar en todos los convenios, ¿sí? Solo lo que tenés que hacer es configurarla en cada convenio con el dato que necesites que te devuelva. Vos haces la planilla que querés. Esta se utiliza, por ejemplo, ahora la vamos a configurar para convenio de comercio, ¿sí? Bien, entonces, una vez importada, ¿sí? Con botón derecho, importar, buscando la carpetita donde descomprimí el archivo, ¿sí? Nuevamente, vamos a repetirlo por última vez. Nos trae a pantalla el nombre de la planilla, la seleccionamos y aceptamos. Y ahí ya nos va a quedar la planilla importada al sistema.
La única diferencia entonces con la de planilla del usuario, esta la hicimos de cero y fuimos agregando en detalles de la planilla, una por uno con botón derecho nuevo, las columnas que me va a traer. Mientras que la planilla del usuario que importé ya estaba generada, entonces por defecto los detalles de planilla me los trae solos, ¿sí? Con algunas indicaciones que ahora vamos a visualizar al momento de hacer la configuración en el convenio. Bien. ¿Hasta acá alguna otra duda? Bueno, entonces proseguimos. ¿Me escuchan todos? Perfecto. Bien. Entonces, una vez importada mi planilla de aportes y contribuciones, lo que voy a hacer ahora es configurarla en el convenio con el cual yo liquido y que necesito que me devuelva la información, ¿sí? Entonces, nuevamente posicionada sobre el convenio, voy a ir a planillas del usuario. Podemos ver también que el sistema nos permite tener más de una planilla seleccionada para ese convenio, ¿sí? En este caso voy a seleccionar la planilla borrador de aportes y contribuciones. Las selecciones de la misma manera que hicimos la otra, ¿sí? Y ahora vamos a chequear entonces que nos trajo todas estas columnas para configurar, ¿sí? Bueno, como podrán ver, no está la del quit porque tiene tabla de referencia y trae esa información desde el sistema. Tampoco visualizamos el de apellido y nombre, porque tal como pasó con la planilla del usuario que creamos de cero, es una tabla de referencia que la trae desde el sistema. Lo mismo, los adherentes de obra social, es un dato cargado en el sistema, ¿sí? Entonces lo que resta por configurar son todas estas columnas, ¿sí? Que podemos chequear debajo, por ejemplo, el de aporte ANSAL, ¿sí? Nos dice, una vez asociado al convenio, seleccionar el valor unitario del concepto aporte obra social, ¿sí? Dice, seleccionar el valor unitario del concepto aporte obra social. Entonces vamos a hacer botón derecho modificar, ¿sí? Nos trae por defecto selección de conceptos, porque en realidad lo que tenemos que seleccionar es un concepto, que es el concepto de aporte obra social. Y nos dice además seleccionar el valor unitario, es decir, que la columna que tengo que traer de ese concepto de aporte obra social es el valor unitario, ¿sí? La operación va a ser siempre suma, y vamos a seleccionar entonces sobre la grilla el concepto de aporte obra social, ¿sí? Recuerden siempre en la clase de liquidaciones, botón derecho todas, ¿sí? Y aceptamos. Bien. Ahí entonces nos quedó configurado la columna de aporte ANSAL, ¿sí? Podemos chequear entonces que debajo de cada una nos va a detallar qué es lo que tenemos que seleccionar, ¿sí? Entonces vamos con el de aporte jubilación, botón derecho modificar y nos dice, una vez asociado al convenio, seleccionar el importe, ya no es el valor unitario como la social, sino el importe del concepto aporte jubilación. Entonces le vamos a decir que la operación va a ser suma, que la columna va a ser importe y sobre la grilla vamos a seleccionar el concepto aporte de jubilación, ¿sí? Luego vamos a la solapa clases de liquidaciones, botón derecho todas y aceptamos. Y ya nos quedó también la columna de aporte jubilación configurada. Si fuéramos a la columna de aporte obra social, lo modificamos y nos dice, una vez asociado al convenio, seleccionar el valor unitario del concepto aporte obra social, tal como habíamos configurado el aporte ANSAL, ¿sí? Entonces, aquí nos faltaría la operación suma, la columna dice valor unitario y sobre la grilla debemos traer el concepto de aporte obra social. Vamos a la solapa clase de liquidaciones, botón derecho todas
y aceptamos, nos quedó configurado también la columna de aporte de obra social. ¿Sí? Bien. Luego nos dice aporte INSSJP. Lo modificamos, ¿sí? Entonces vamos a visualizar que nos dice seleccionar el importe del concepto aporte obra social. Vamos a hacer entonces, la operación va a ser suma, la columna va a ser importe del concepto jubilación de aporte. Solapa clase de liquidaciones, todas, y aceptamos, ¿sí? Sí, seleccionamos el mismo concepto, el de aporte obra social, ¿sí? Bueno, aquí en contribución a AFF nos dice seleccionar el importe del concepto contribución a asignaciones familiares. Entonces, botón derecho, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta lo que nos indica, si seleccionar el importe o seleccionar el valor unitario, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar el importe del concepto contribución a asignaciones familiares. Suma, importe, seleccionar, asignaciones familiares, contribuciones, ¿sí? Solapa clase de liquidaciones, todas las liquidaciones y aceptamos. Y así vamos configurando uno a uno con lo que nos detalla debajo, ¿sí? Vamos a contribución ANSAL. Y aquí nos dice que debemos seleccionar el valor unitario del concepto contribución a obra social. Entonces la operación va a ser suma, la columna va a ser valor unitario y vamos a seleccionar el concepto contribución de obra social. Aceptamos, vamos a la clase de liquidaciones todas y volvemos a aceptar. Bueno, así sucesivamente debemos hacer con todas las columnas. Vamos a entrar en contribución a RT que nos dice seleccionar el importe de los conceptos porcentaje RT y cuota fija ART. Aquí tenemos para seleccionar dos conceptos. Entonces le vamos a decir que nos sume, tal como nos indica ahí de la columna importe. Vamos a seleccionar el concepto porcentaje ART y cuota fija ART. ¿Sí? Con control selecciono los dos, acepto, luego en la solapa clases de liquidaciones con botón derecho todas y aceptamos. Vamos a ir entonces con la contribución FNE, ¿sí? Lo mismo, dice seleccionar el importe del concepto contribución FNE, ¿sí? Entonces la operación va a ser suma, la columna va a ser importe, y sobre la grilla seleccionamos, como nos indica, la contribución Fondo Nacional de Empleo. Aceptamos, solapa clases de liquidaciones, todas, y aceptamos. Bien, vamos entonces con contribución de la ley, ¿sí? Vamos a modificar y vamos a chequear que nos dice seleccionar el importe del concepto contribución de ley, ¿sí? Entonces, operación suma, columna importe y sobre la grilla la contribución de ley, ¿sí? Vamos a la solapa clases de liquidaciones, todas, aceptar. Bien, contribución HUB dice seleccionar el importe del concepto contribución jubilación. ¿Qué hacemos? Suma, importe
y buscamos el concepto de contribución, jubilación. Clases de liquidación es botón derecho todas y aceptamos. Contribución obra social. Seleccionar el valor unitario del concepto contribución obra social. Vamos a hacer operación suma, columna valor unitario del concepto obra social de tipo contribución. Clases de liquidaciones, todas, aceptamos. Y por último nos quedan, bueno, las remuneraciones, ¿sí? Nos dice, seleccionar el valor unitario del concepto contribución jubilación. El valor unitario del concepto contribución jubilación. El valor unitario del concepto contribución jubilación. Solapa clases de liquidaciones, todas, y aceptamos. La remuneración 4 nos dice seleccionar el valor unitario del concepto aporte obra social. Verificamos, le indicamos operación suma, columna valor unitario del concepto de aporte obra social. ¿Sí? Vamos clases de liquidaciones, todas, y aceptamos. Bien. Vamos entonces a la REM 8. Dice, seleccionar el valor unitario del concepto contribución de obra social. Operación suma, columna valor unitario del concepto contribución de obra social. Solapa clases de liquidaciones todas y aceptamos. REM 9 dice seleccionar el valor unitario del concepto porcentaje RT. Valor unitario, concepto porcentaje ART. Clases de liquidaciones, todas, aceptar. Y por último nos queda el seguro. Dice seleccionar el importe del concepto. Puede que esté en el convenio, puede que no esté. ¿Sí? Vamos a chequear en este convenio si es que está. Dice que seleccionemos el importe de dicho concepto. Bien, en caso de que no esté, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es indicarle en nuestro origen ninguno. Si necesitamos que esté y que se liquide, vamos a crear el concepto en la solapa conceptos de dicho convenio y luego una vez creado ese concepto y liquidado, ¿sí? Vamos a configurar y pasar de origen de ninguno nuevamente a selección de conceptos, a la operación suma, a la columna importe de ese concepto que creamos a dicho efecto, ¿sí? En este caso le voy a dejar ninguno. Y aceptamos. Perdón, me olvidé la selección, la clase de liquidaciones, ¿sí? Ponemos todas y aceptamos. Así entonces nos quedó configurada toda la planilla borrador de aportes y contribuciones. La configuración de la planilla, siempre y cuando no vayan agregando columnas, la configuración queda hecha para todos los meses, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta es que la planilla debe ser configurada en cada convenio con el que liquidan y en cada convenio que ustedes necesitan determinar cierta información precisa, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es consultar esta planilla de aportes y contribuciones tal como hicimos hoy la consulta de la planilla del usuario, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir por consultas e informes, liquidaciones, planilla del usuario. Y bueno, ahora vamos a ver que en esta, ¿sí? Me trae
para seleccionar qué planilla voy a consultar, porque recuerden que todas las planillas se las muestra, pero ustedes tienen que consultar la que el convenio tenga configurada. En mi caso tengo configurada la de planilla del usuario y la de borrador de aportes y contribuciones. Por defecto, ven que me trae un título y un subtítulo, ¿sí? Este sería el que te trae el nombre de la empresa. Sin embargo, en este momento podemos cambiarle el nombre, o sea, podemos dejar como predeterminado en título y subtítulo determinada empresa. Sin embargo, si yo estoy realizando la consulta en otra empresa, directamente o se lo borro y lo dejo vacío o le pongo el nombre de esta empresa en la cual estoy consultando, ¿sí? Eso es como ustedes se quieran manejar. Bien, volvemos a seleccionar entonces el tipo de liquidación, ¿sí? Y aceptamos. Bueno, acá vamos a visualizar que están muy chiquititas las columnas. ¿Mm? Por último, lo que vamos a hacer es, tal como hicimos hoy, que nos, digamos, devuelva un determinado diseño para una vez que estamos en esta solapa de resultados, ¿sí? Con el descomprimido que hicimos hoy de la planilla del usuario hay un diseño que también lo vamos a importar, ¿sí? Vamos a hacer botón derecho, diseños, voy a poner importar, voy a seleccionar la carpetita donde guardé el RAR, que se llama planilla del usuario AIC, me trae un informe que se llama aportes y contribuciones, lo selecciono, acepto y pongo cargar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la planilla de esta manera, ¿sí? Por supuesto, hay que ir agrandándola para visualizar bien lo que corresponde a los montos, ¿sí? Y recuerden que esta planilla, ¿sí? Se puede exportar a Excel o al momento de hacer la impresión que se visualice correctamente. Respecto a la consulta de si hay algún tilde que indique que está todo completo, ¿te referís a cuando vas al convenio a seleccionar la planilla y configurar cada una de las columnas? No, un tilde no termino de comprender, pero cuando vayas a consultar la planilla seguramente esa columna no tenga nada configurado y no te devuelva nada. Quizás eso es una ayuda para darte cuenta si realmente la configuraste o no, ¿sí? Respecto a la consulta
si trabajan con las terminales, tiene que agregarle el diseño en cada máquina. El diseño, sí, lo que es la planilla del usuario en la que se haga, va a visualizarse de cada una de las terminales y desde el servidor, ¿sí? El diseño, digamos, sí, el diseño es personal de cada una de las terminales. Bien, bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Quedó más o menos claro el asunto? De todos modos, recuerde que por la tarde van a realizar, digamos, van a colgar el link para que ustedes dispongan del curso y además también van a incorporar para que puedan descargarse la planilla de aportes y contribuciones, del cual fue el segundo trabajo que hicimos, de importar al sistema y realizar la configuración en el convenio con el que liquidamos, tal como va indicando en azulcito cada una de las columnas, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier consulta igual, estamos en el soporte disponible, ¿sí? Muchas gracias. Gracias igualmente para ustedes.